Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra en esta mañana y vamos a ir a la carta, a la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 9. El tema de esta mañana es humillados ante Él. Mire, uno de los mayores problemas que como creyentes tenemos es que somos soberbios. Y oiga bien, y sabiendo que estamos pasando por un proceso difícil, no nos queremos humillar ante Dios. Y oiga bien, y hay situaciones en la vida de nosotros como cristianos que debemos de humillarnos ante Dios. Que debemos, oiga bien, de despojarnos de lo que somos y oiga bien, y presentarnos delante de Dios desnudos y pedirle misericordia para que Él nos ayude. Por eso que el apóstol Pedro en su primera epístola, oiga bien, trae un mensaje a la iglesia primitiva y les dice que deben de humillarse delante de aquel que los amó en la cruz del Calvario, no de los hombres, hermano. Porque usted, oiga bien, no debe de humillarse delante de un hombre. Porque usted en su trabajo no debe de humillarse delante de un jefe. Humíllese delante de Dios para que Dios trate con su jefe. Usted aguante, usted soporte. Usted demuestre de lo que está hecho. Pero no se humille delante, oiga bien, y de lo peor de un impío. No, humillémonos delante de Dios. La iglesia pasaba por un tormento, por una persecución. De que era, oiga bien, que tenían que postrarse delante de la imagen del gobernador de ese tiempo de Roma. Una iglesia asediada por el imperio romano. Una iglesia, oiga bien, que quería ser humillada, pero que el apóstol Pedro les dice, hey, vamos a pasar por tribulación, por angustia, por necesidad, pero debemos de postrarnos delante de Dios, no de los hombres. Y a través de la historia, oiga bien, vamos a ver un hombre lleno de poder, lleno de riquezas. Fue uno de los, oiga bien, fue uno de los máximos emperadores y reyes, oiga bien, del imperio medio persa, del imperio babilónico. Fue un hombre que sobrepasó el entendimiento de muchos, pero era soberbio. Pero las riquezas y todo lo que tenía habían nublado su mente y se creía Dios. Y ese hombre ya sabe cómo se llama. Se llama Nabucodonosor. Y dentro de las iglesias habemos muchos Nabucodonosor que deberíamos de estar comiendo pastos allá en el parque, allá arriba de las palmeras. Porque somos soberbios, porque no nos queremos humillar delante de Dios. Oiga bien, porque creemos que Dios está obligado a ayudarme porque yo soy su hijo. Es que Dios lo que hizo, ya lo hizo, hermano. Y muestra de ello es que Cristo murió en la cruz. Pero ahí andamos humillándonos delante de la gente, hermano. Ahí se anda humillando usted delante de su jefe, delante de sus compañeros. No, humillémonos delante de Dios y pidámosle que Él nos va a ayudar. Yo varias veces le he dicho a mi esposa, poné en las manos del Señor a esas personas, hombre. Hay Dios que trate con ellos. Y ya verás que Dios siempre está del lado de los que tienen la verdad. Pero usted y yo, oiga bien, no nos humillemos delante de los hombres, humillémonos delante de Dios. Claro, mi soberbia no me deja. Primera de Pedro 5, 6 al 9. Y dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, ¿de quién? De vosotros.
sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Espíritu de Dios, ilumina mi mente, mi corazón, que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para tus hijos, para la Grey, que entendamos que solo debemos de humillarnos ante ti. Háblanos a nuestras vidas y que el mensaje, Señor, no caiga en saco roto. En el nombre de Jesús, amén. La historia de este hombre la encontramos en el capítulo 5 de Daniel. Y vamos a leer el versículo 20 y 21. Un hombre que había sido, oiga bien, bendecido con todo lo que sus padres le habían heredado. Y dice la palabra en el versículo 20, mas cuando su corazón, oiga, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como al buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Entonces, este hombre, oiga bien, el orgullo lo mató. Y muchos de nosotros como creyentes, oiga bien, somos tan orgullosos que en medio de la prueba, que en medio de la adversidad, no queremos buscar a Dios. Sabiendo, oiga bien, que estamos mal, sabiendo que necesitamos la ayuda de Dios y que solo Él nos puede sacar, oiga bien, de ese desierto que estamos atravesando, no buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque mi orgullo no lo deja. Porque mi orgullo, oiga bien, puede más que mi necesidad. Usted sabe, oiga bien, que usted está a una llamada de pedir ayuda. A una llamada espiritual y a una llamada carnal. Usted está a una llamada de que le marque a su mamá o a su papá para decirle, estoy fregado, ¿me pueden ayudar? O tragarme mi orgullo, oiga bien, mi orgullo y morir en mi problema. Estoy a una llamada de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, oiga bien, o mi orgullo me va a hacer morir en mi problema. Pero el apóstol Pedro, oiga bien, nos dice que debemos de humillarnos delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pedro nos está diciendo que en él está la respuesta a su problema y a mi problema. ¿Qué cuesta, oiga bien, separarnos del mundo 15 minutos y buscar de Dios en oración? ¿Qué cuesta, oiga bien, prepararme un día antes de mi culto dominical y venir temprano a adorarle y a exaltar el nombre de Dios? ¿Qué cuesta? ¿Quiere que le...? No cuesta nada. ¿Sabe qué debo de hacer? Morir a mi orgullo y reconocer que aquí, en este lugar, en esa silla donde usted se encuentra, está la solución a sus problemas. Que el venirse a sentar aquí 2 horas a la iglesia los domingos, oiga bien, puede cambiar el destino de su vida esta próxima semana que vamos a iniciar. Saber de que cuando usted viene a su culto entre semana, viene a recargar, oiga bien, porque la vida allá afuera es difícil. Porque los problemas están a la orden del día. Porque las tentaciones están a la orden del día.
¿Sabe por qué? Porque los accidentes están a la orden del día. La pregunta es, ¿qué me cuesta humillarme delante de Dios? Y es tanto así, oiga bien, que en medio de la prueba no oramos, hermano. No buscamos de Dios. Nos hemos acostumbrado tanto a tener el problema en nuestras manos que ya lo hicimos parte de nosotros, oiga bien, y no le pedimos a Dios. Pero el tiempo sigue avanzando, los problemas siguen creciendo y va a llegar un tiempo, oiga bien, que el problema va a ser más grande que mi orgullo. Este hombre pensó que todo lo tenía, pues. Si tenía todos los reinos, hermano. Tenía todas las riquezas a su disposición, pero no podía ser más que Dios. Usted puede tener el intelecto, puede tener finanzas saludables, puede tener un buen empleo y no lo puede perder. Usted puede tener una cuenta bancaria, ¿con qué? Con $100,000. Y el de la financiera no se lo puede robar. Usted puede tener una bonita familia y usted cree que el diablo no se la va a destruir. Ahí dice que anda como león rugiente. Como león rugiente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Humillados bajo la mano poderosa de Dios. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tiene un vecino que le ha robado el sueño, humíllese bajo la mano poderosa de Dios y Dios va a tomar el control de esa situación. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Póngalo en las manos de Dios. Usted no se complique. ¿Sabe qué debe de hacer usted? Humillarse delante de Dios y démosle un buen testimonio a esas personas. Pero no quiera resolver, oiga bien, en sus manos el problema y la dificultad. No trate de resolverlo usted, Dios lo va a hacer. Ahí dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo tenía un vecino algo complicado, que de repente, le voy a decir algo, había causado en mí hasta miedo. Porque había salido hasta en las noticias. Y le habían puesto un tema a él como persona. Y pasaba a veces enfrente así, de la casa. No porque tenía la llanta aquí, va. Agarrándose la pistola, hermano. ¿Qué hicimos? Humillarnos bajo las manos poderosas de Dios. ¿Y sabe cómo pasa hoy? Buenos días. Buenas tardes, que le vaya bien. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted y yo no las podemos batallar, hermano. Y si usted tiene un vecino de esos yuca, mire, de esos vecinos que ponen la música a todo volumen y no lo dejan escuchar lo que usted está viendo en la televisión, pónganlo en las manos de Dios. Hace mucho tiempo cuentan la historia, unos predicadores, de que cerca de la iglesia había un burdel, o una discoteca parece que era, y los hermanos oraban, oiga bien, para que el Señor quemara los aparatos de ese lugar. Y una noche de lluvia cae un rayo y se les queman los aparatos. Viene el dueño de la discoteca y va a los juzgados a demandar a los creyentes. Porque en el sermón estaba, oiga bien, que los hermanos habían pedido
que se quemara el aparato de la discoteca. Y llega el pastor y le dice que eso es falso, que es mentira, que ellos lo dijeron, pero que no fue por ellos. Oiga bien, y le dice el juez que no entiende ninguno de los dos. Porque ¿cómo que el pastor que profesa la fe no cree que Dios le quemó los aparatos? ¿Y cómo que el que no cree en Dios sí cree que Dios le quemó los aparatos? Entonces, ¿quién tiene el sartén en la mano? Dios. ¿Qué debemos de hacer? Humíllese, hermano. Porque hay que oraciones que aquí no funcionan. Ahí no funcionan. Hay oraciones que requieren que nos humillemos y que tome algo de los musulmanes y tire su trapo y ponga su frente en el suelo y empiece a clamarle a Dios y empecemos a pedirle a Dios. Pero aún en medio de la adversidad sigo sentado en esa silla diciéndole al Señor, tú vas a darme porque tú eres mi Padre. No, hermano, debemos de humillarlo. Y humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y hecho con respecto a lo que Dios dice que debería de ser, estar y hacer. Entonces, oiga bien, es reconocer que mi familia está sufriendo, no por las circunstancias de la vida. ¿Por quién está sufriendo mi familia? Por mis malas decisiones. Y reconozco que yo soy el problema y me voy a humillar delante de Dios, oiga bien, porque no podemos echarle la culpa a nadie. Porque hasta el cristiano es número uno por echarle la culpa al gobierno y que el gobierno gobierna su casa. No, Dios la debería de gobernar. Y los administradores de casa es usted y yo. Pero si oiga bien, si no lo sabemos administrar, nuestra casa va a estar patas arriba. Entonces, oiga bien, cuando yo reconozco mi problema, cuando yo reconozco, oiga bien, mi condición, entonces me voy a humillar delante de Dios. Humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada ante Él. Y nuestra condición humana es inferior, es decir, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Hay una alabanza que dice, Salvador, a ti me rindo, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Claro, aquí la cantamos y aquí nos rendimos, pero allá afuera se nos olvida. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero al salir de aquí voy a seguir haciendo mi voluntad allá afuera. Y así no funciona, amada iglesia. Por eso, oiga bien, no importa lo que usted y yo estemos atravesando, viviendo, debemos de humillarnos delante de Dios. El apóstol Pedro, oiga bien, trae estas palabras de que nos humillemos porque las habla, porque él las había escuchado, oiga bien, de la misma voz de su Rey y Señor. Y nosotros lo hemos escuchado por mucho tiempo, a través de prédicas, a través de enseñanzas. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, debemos de humillarnos y reconocer nuestra inferioridad delante de Dios. ¿O habrá algo en usted y en mí que pueda impresionar a Dios? ¿Será que yo le puedo decir al Señor, mira Señor, la verdad que yo he hecho lo que he podido, pero ya es tiempo que me ayudes? Yo no me puedo presentar delante de sí, delante del Señor, hermano. Yo debo de presentarme con un corazón, oiga bien, lleno
de humildad delante de Dios. Y decirle, Señor, sácame de este apuro. Señor, sácame de esta dificultad que estoy viviendo. Señor, ayúdame porque ya no puedo más. Ayúdame, Señor, porque estoy pasando por un problema. Es como cuando usted va en su vehículo y se le pincha la llanta y no anda mica. ¿Qué puede más? ¿Su llanta pinchada o su orgullo? ¿Por qué no para un carro y me presta la mica? Sino que usted ve carros pasar, pero su orgullo no lo hace parar un carro. Y el orgullo le va a inflar la llanta. ¿Y qué le dice? Así voy a llegar a la gasolinera. Va a arruinar el ring y va a arruinar la llanta, le va a salir más caro. Entonces, ¿qué debo de hacer? Levante su mano y para el carro. Y cuando la persona se detenga, puede ser tan amable de cambiarme la llanta del carro, no, ¿verdad? De prestarme la mica de su vehículo porque quiero cambiar la llanta. Pero a veces el orgullo, oiga bien, no nos deja recibir las bendiciones y la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace falta aceptar que somos personas necesitadas. Por eso, oiga bien, la mano de Dios es poderosa porque Él es omnipotente e irresistible en sus operaciones. Entonces, oiga bien, cuando la mano de Dios se posa sobre usted, ¿qué nos está dando? Cobertura. Y la cobertura de Dios está en la vida de un creyente que se humilla todos los días delante de Dios y vive como Él quiere, hermano. O sea, no como yo quiero, como Él quiere que usted y yo vivamos. Yo siempre he dicho, usted tiene un negocio, pídale al Señor, humíllese delante de Dios y pídale a Dios todos los días que su venta la venda toda para en la tarde usted poder tener tiempo, oiga bien, para dedicarle tiempo a sus hijos, a las compras del siguiente día y usted pueda asistir a su iglesia. Pero no ocurre. ¿Quiénes quisieran tener una tienda? ¿Ah? ¿Quiere que le diga algo? Las tiendas es una esclavitud si usted se deja. Allá por la casa, y muchas veces lo he dicho, hay una tienda que el Señor cierra a las 9, pero abre hasta las 8 de la mañana. Y yo allá, mire, ¿y usted por qué no abre a las 6? Como, no, me dijo, es que yo tengo mi tiempo, me dijo. Entonces la gente sabe que yo en las mañanas no abro temprano. Entonces la gente viene en la noche a comprar. ¿Por qué? Porque él ha entendido, oiga bien, que él no va a ser esclavo de una tienda. Entonces, si usted tiene un negocio, ya sea lo que venda, póngalo en las manos de Dios y ya verá cómo va a fructificar. Ya verá cómo va a ser bendecido. Oiga bien, ¿por qué? Porque Dios va a proveer los clientes para su negocio. Ahí por la casa hay como 12 pupuserías, hermano. Y yo voy a poner la número 13. ¿No? Pero yo la voy a poner, oiga bien, o sea, es una suposición, no que voy a poner, hermano. Yo la pusiera bajo la mano poderosa de Dios. Y Dios es el que va a proveer los clientes para que lleguen a la pupusería que yo voy a aperturar. Y yo voy a venir a mi culto de familias, entre semana y mi dominical. ¿Por qué? Porque la mano de Dios es poderosa. Porque Él está sobre aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. El mensaje de Pedro es para cristianos sabios. Oiga, para que atiendan rápidamente que hay que humillarse con la seguridad que a su tiempo Dios nos va a dar la victoria. Oiga, a su tiempo
Dios a usted y a mí nos va a dar la victoria. Yo ni me di cuenta, ni el tiempo, de repente me dijo, buenos días. Mira, ahí donde yo vivo, hermano, es un problema parquearse. Porque las casas no tienen cochera. Entonces ahí, hermano, queda un espacio y usted se parquea. Pero regularmente nosotros siempre llegamos tarde, pues. Y yo siempre el carro lo dejo en una curva, en la calle. A expensas que pueda venir un loco y que se distrajo y que hizo mal el cruce y se va a ir a estrellar en mi carro. Pero yo toda la mañana saco al perro. Y la muchacha que tiene la entrada a su garage donde yo me quedo, se le ha arruinado el carro. Entonces yo siempre le saludo al perrito, Jack, y le sobo la cabeza. Y un día de estos vio que yo era el dueño de ese carro. ¿Y sabe qué me dijo? Mire, mi carro está malo. Mientras me lo reparan, quédese en mi espacio. Le digo esto. Y yo tuve la intención de decirle si lo podía dejar ahí. Pero como Dios sabe las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, entonces ahora estoy dejando mi carro en una parte segura. Porque todos los días nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios. Pero hay momentos que soy soberbio, como ser humano. Pero inmediatamente el Señor me baja la soberbia. ¿Sabe por qué? Porque Él está al cuidado suyo y mío. Entonces, oiga bien, el mensaje de Pedro es para que atendamos, oiga bien, rápido el mensaje. Es para que hoy usted y yo en la noche, en vez de quedarnos viendo, oiga bien, un programa de televisión, mejor nos humillemos como familia delante de Dios. ¿Cuántos hemos descuidado nuestro altar familiar? ¿Cuántos hemos descuidado nuestra lectura de la Biblia? ¿Cuántos hemos descuidado esa oración, oiga bien, de madrugada, o esa oración en la noche suya que duraba 15, 20 minutos y hoy no dura pero ni 3 minutos? Porque ya va a empezar la serie a las 9. Señor, te pido que bendiga, gracias por este día, Señor, y que mañana sea de victoria, y chapo en el canal 2 a ver el mentalista, va. Porque no se la quiere perder. Pero el mensaje es para que hoy nos humillemos, porque en Cristo está la victoria. El sufrimiento que estamos padeciendo hoy, oiga bien, es temporal, hermano. Dios solo quiere que seamos humildes y esperemos en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Todo lo que usted y yo estamos viviendo, oiga bien, que nos lleva un sufrimiento en nuestra vida, es temporal. Claro, si me acerco a Dios. Si no, va a seguir sufriendo. Si no, se va a seguir rompiendo a pedacitos, amado hermano. Si no, va a seguir viviendo, oiga bien, en la escasez, en la miseria y en el dolor. ¿Qué hizo Jabes, oiga bien, en medio de la necesidad? Señor, ensancha mi territorio. Y lo hizo Dios. Sí lo hizo. Busca la oración de Jabes en la Biblia. Pero encontró a un hombre con un corazón contrito y humillado delante de él. Nabucodonosor reconoció, oiga bien, que estaba mal. ¿Vas a comer? Le decía, ¿ah? Así dice la escritura, hermano. Y ya le servían el poco de césped y empezaba a comer el güey. ¿Ah? A usted quizás le digan güey, porque no porque sea güey. Pero reconoció que había alguien sobre él. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Volvió a su estado natural. La pregunta es,
Dios, oiga bien, nos tiene un problema temporal, pero no queremos reconocer su grandeza. Y seguimos sufriendo. Y seguimos llorando. Y seguimos en tribulación. Y no nos salen bien las cosas. Y día a día nos enredamos más. Y hay más sufrimiento en casa. Y la escasez se va haciendo más grande. Y empiezan los conflictos con los cónyuges, de ahí con los hijos, con terceros, en el trabajo. Oiga bien, hasta que perdemos el trabajo. Y era tan sencillo como dice el apóstol Pedro: humíllense hoy bajo la mano poderosa de Dios. La pregunta es, ¿qué hay en mi vida que impida que yo me humille bajo la mano poderosa de Dios? ¿Qué no me deja? ¿Qué me ha llevado, oiga bien, a esa comodidad cristiana en mi vida? ¿Qué me ha llevado a ya no depender de Dios, sino de lo que la vida misma me puede ir dando? ¿Qué me ha llevado, oiga bien, a depender de los demás y no de Dios? Pero Dios me dice: solo humíllate y yo te voy a ayudar. Y a través, oiga bien, de los milagros de Jesús, dicen que las personas hincadas su rodilla era una señal de humillación. Hincado su rodilla, le dijo, extendió su mano, dice, y le pidió ayuda a Jesús. Y Jesús le ayudó. Pastor, es que mire, es que un dolor en las rodillas que ya no lo soporto, pastor. Viera qué dolor, mi columna, mi espalda, pastor. Pero por un billete de 1,000 yo me agacho, hermano. ¿O no se agacharía usted por un billete de 1,000? Se iría aquí pegadito a la pared, a quedar sentado, de ahí acostado y acostado, hermano, a alcanzar el billete, o lo dejaría ahí tirado. Y Dios no tiene más que ese billete. O aplicaría la de aquel, va, se me desamarró el zapato, y aquí abajito saca el billete, va, lo mete aquí, va. Dios no me puede dar más que eso. ¿Qué necesito hacer? Humillarme. Pasa enojado con su esposa, humíllese, hombre. Humillemos el orgullo y digámosle: mira, mi amor, perdóname porque te ofendí. Reconozco que los problemas aquí en casa soy yo, pero le voy a pedir a Dios que me ayude a cambiar porque ya no quiero que pasemos peleando. Perdóname. Y de repente, ¡que me perdoné! Porque la señora no le dice nada, ¿va? Y vuelven a pelear. Pero el orgullo no me deja estar en paz con los míos, pues. Y todos los que estamos aquí, casados, rejuntados, como sea, es difícil estar en una casa peleado como esposo. Es lo peor, hermano. Por más que usted se quiera refugiar en la televisión, no. Pero ¿y por qué no pide perdón? Es que ella me ofendió. ¿Y? ¿Por qué no va y le dice, pues? Perdóname, amor. Pastor, pero yo no tengo la culpa. Sí, pero no va a solventar el problema que hay en casa ahorita. Y aunque la señora se crea que ella tenía la razón. Entonces, oiga bien, debemos de humillarnos. ¿Y sabe qué más? Lo que dice el versículo número 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda ansiedad. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Se va a morir si sigue pensando en sus preocupaciones. Se va a morir. ¿Qué le cuesta venir humilladamente y le dice: Señor, pongo delante de ti mis problemas,
porque ya no puedo más. Pero le voy a decir algo. Si usted viene delante del Señor a poner sus problemas, ahí déjelos. No solo por la emoción o por el que el pastor dice, no, déjelos ahí, en las manos de Dios, y usted ya no debe de hacer nada. ¿Sabe qué es lo único que debemos de hacer? Orar, para que Dios tome el control de todo. Usted no va a cambiar a su esposo, usted no va a cambiar a su esposa, jamás. Quien lo va a hacer es el Espíritu Santo de Dios. Él va a cambiar a su esposo o a su esposa. Por eso que bien la palabra echando es derivada de un término que significa depositar. Entonces eso quiere decir que yo voy a agarrar todos mis problemas y los voy, oiga bien, a echar, y me voy a olvidar de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ya están en las manos de Dios. Y Dios va a empezar a obrar de acuerdo a su tiempo y a su misericordia. Usted está pasando por un problema financiero, ponga ese problema financiero, deposite ese problema en las manos de Dios, pero no crea que hoy le va a dar el cheque para que liquide su problema. ¿Se lo va a dar cuándo? Cuando Él quiera. Y cuando usted y yo estemos preparados para administrar la bendición que Él nos va a dar. Entonces, echando está en el tiempo auristo, que significa aquí, significando un hecho una vez y por todas, por medio del cual uno se deshace para siempre de toda preocupación al depositarla con el Señor. Hay en ciertos lugares o ciertos países que hay unos grandes piletas de agua. Y usted cuando ve hacia adentro ve siempre un puño de monedas. Entonces la gente toma su moneda, oiga bien, pero la moneda solo representa que van a echar algo. Pero en esa moneda, ¿qué llevan? Llevan promesas, llevan peticiones. Entonces, o como dicen en el mundo, un deseo. Y tiran la moneda y piden el deseo. Y ahí las hermanas la tiran y que dice, llévatelo, Señor. Ajá. Entonces tiran la moneda, oiga bien, y piden un deseo. Una casa, un carro, cosas materiales. Pero oiga, pero la moneda se fue al agua. No van por ella. ¿Sabe por qué? Porque ya le echaron. Entonces, así debo de hacer yo cuando traigo mi ansiedad delante de Dios. Tengo que depositarla, tirarla, entregarla, oiga bien, y dejarla ahí. ¿Sabe por qué? Porque la ansiedad no sirve en la vida del cristiano. Porque la ansiedad me lleva a dudar de lo que Dios puede hacer en mi vida. Porque la ansiedad me lleva a dudar, oiga bien, de que Dios se va a manifestar en gloria y en poder y me va a sacar de mis aflicciones. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. Por eso debemos de humillarnos ante Él. No hay nadie, hermano. Por eso le decía, no se humille delante de los hombres. No, humillémonos delante de Dios. Porque Dios es el que va a tomar el control. Porque Dios es el que le va a ayudar. Entonces, oiga bien, la ansiedad, como si es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Por eso debemos de echar esa ansiedad. ¿Sabe para qué? Para sentirnos seguros. ¿En quién? En Él. ¿Usted siente seguridad en Cristo?
¿Usted siente la seguridad que sus hijos, oiga bien, están bajo la cobertura de Dios? ¿Usted sabe, oiga bien, que sus finanzas están bajo la cobertura de Dios? ¿Usted sabe que su negocio está sobre la seguridad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque hemos decidido entregar nuestra ansiedad a Él. Claro, si usted tiene una tienda, tiene que ser un buen administrador, hermano, de la tienda. Un cumbo para los churros, o sea, para Diana. Un cumbo para la Coca-Cola, un cumbo para la Pepsi. Un cumbo para el jabón y la lejía. Y todo vende 2 churros, lo echen en el cumbo de los churros. Mamá, ¿me das para un chocobanano? ¿Agarrar del cumbo de los churros? No. Entonces se va a ir a la quiebra con su negocio. Tiene que ir la señora a agarrar su pisterita y darle para el chocobanano al niño. Pero si ella está agarrando, ¿qué va a pasar? Se va a ir a la quiebra. Entonces, oiga bien, por eso debemos de tener, oiga bien, la seguridad de que hemos puesto esa ansiedad ante Dios. La ansiedad es una reacción normal ante situaciones de peligro o de amenaza. Como seres humanos, oiga bien, hasta un partido de la Liga Mayor le puede causar ansiedad, pues va. Que hoy juega el Águila de la Alianza. ¿Ah? Una gran ansiedad porque no lo van a pasar. Y usted la gran ansiedad buscándolo, quién lo va a pasar, a dónde lo van a transmitir. Bajando un puño de... Me acuerdo yo hace mucho tiempo que costaba ver un partido de Real Madrid, va. ¿Se acuerda? En tarjeta roja. ¡Ja! Usted se metía y se salía y se metía, le daba la X, aquí otra X, y hermano buscando hasta que le daba la pantalla, una gran ansiedad, va. Tanto era así, que la ansiedad me llevaba a decir a mí, ya no veo ese partido desgraciado, mejor va. Y así son los problemas en la vida del creyente. Generan una ansiedad. Y la ansiedad va a generar dudas. Cuando debería, oiga bien, humillarme bajo la mano poderosa de Dios y echar mi ansiedad sobre Él, porque Él nos va a dar la victoria. Por eso no debemos de dudar, amada iglesia. Los estados de ansiedad varían según la intensidad, desde la inquietud ligera hasta el terror y el pánico. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar a Dios en espíritu. No lo busque por necesidad. Oiga bien, no busquemos a Dios por necesidad, sino que debemos de buscarlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él lo va a hacer. Porque Él es mi Padre. Porque voy a empezar a vivir como Él quiere. Porque me voy a despojar del viejo hombre y voy a empezar a depender absolutamente de Dios. Que ya no, oiga bien, y esa ansiedad me va a llevar a afanarme, a perder mi familia, a perder, oiga bien, mi vida. Por eso debo de echar mi ansiedad sobre Dios. Y por eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oiga, y no le estoy diciendo que no planifique, eso es diferente. Pero viva su día a día. ¿Cuándo le toca pagar la casa? El 30. ¿Y cuánto es hoy? Ahora es 4. ¿Y por qué se está afanando, pues? No, hombre, pídale a Dios. Pídale a Dios que le ayude. Mire, ahí por la casa hay una familia. En la mañana venden desayunos, hermano. En la mediodía venden almuerzos. Venden tortillas. En la noche venden pupusas. Los viernes venden pupusas, carne asada. Y los sábados panes con pollo y pupusas. Esa gente no descansa. Y sabe, viven
para trabajar. O sea, en esa casa todos trabajan por igual. Y los que trabajan en empresa privada, cuando están ahí están ayudando. Envolviendo el curtido, envolviendo la salsa, despachando, ayudándole a la esposa. Allá va el maestro a veces con la gran hollada de maíz al molino. ¿Por qué? Porque se afanan, hermano. Porque no le han hallado sentido a la vida. ¿Sabe por qué? Porque no dependen de Dios. Y cuando uno aprende a depender de Dios, oiga bien, Dios va proveyendo a cada una de las necesidades. No le estoy diciendo que se quede en la hamaca, que se quede sentado, tampoco. No, pero oiga bien, eche esa ansiedad sobre Dios, camine con Dios, trabaje para Dios y ya verá cómo Dios se va a ir manifestando, hermano. Mateo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y lo que nos hace falta a muchos aquí es descanso. ¿Cuántas horas de sueño hemos perdido? Por la ansiedad, por el orgullo, por el afán del día. Mire, hay mujeres que se acuestan a las 12 de la noche y se levantan a las 4 de la mañana, hermano. Por la ansiedad, por los problemas. Oiga bien, madrecitas que se levantan a las 3 de la mañana, oiga bien, para ir a sacar una venta, para ayudarle a sus hijos. Si sus hijos deberían de estar manteniendo a su mamá ya. Y ahí va la señora, oiga bien, llena de maletas porque va a ir a vender panes con frijoles y con queso y crema afuera de una maquila. Y el afán por ayudarle a los suyos. Pero oiga bien, esa señora de 60, 65 años debería de estar para que amanezca durmiendo, pues. Pero ¿qué pasa? Dice que debemos de venir sobre Él y poner nuestra carga en Él. Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es un proceso, hermano. Usted pone su carga delante de Dios. Es un proceso temporal. Pero al final de ese proceso va a haber la mano poderosa de Dios en su vida. Dios le va a ayudar. Y oiga bien, y lo va a hacer porque Él lo ha prometido en su palabra, que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero mi orgullo no me deja buscar, mi orgullo no me deja, oiga bien, doblegarme delante de Dios y humillarme y echar mi ansiedad en Él. Uno puede con confianza completa echar su preocupación sobre el Señor, puesto que Él tiene cuidado de sus santos, de sus hijos, de sus escogidos. Y oiga, y no nos va a abandonar en el tiempo de necesidad. Ay, Señor, es que me has abandonado. ¿Estás seguro que Dios no te ha abandonado en medio de la prueba? Señor, ¿y por qué te has olvidado de mí? ¿Está seguro usted que se ha olvidado de usted? Dios ni nos ha dejado, ni se ha olvidado de nosotros en medio de la prueba. ¿Sabe por qué? Porque usted sigue teniendo techo. Porque usted sigue teniendo alimento en su mesa. Porque usted sigue teniendo ropa, calzado. Porque la ayuda sigue fluyendo de parte de muchas personas a su vida. ¿Y cómo es que Dios me ha dejado y me ha desamparado? No, amada iglesia, Él siempre estará con nosotros. Entonces el apóstol Pedro dice, oiga bien, que debemos de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, que debemos de echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debemos de ser, dice el versículo número 8, sobrios y velad. Y la palabra sobriedad no está refiriéndose
a no tomar, sino que la palabra sobriedad está relacionada con la diligencia del cristiano en la buena administrador de los bienes y recursos que Dios le da. Ser sobrio, oiga bien, en cuidar mi espíritu de lo que el mundo está ofreciendo. Ser sobrio es cuidar, oiga bien, mi finanza y no ser un botarata. Ser sobrio es, oiga bien, velar por la estabilidad emocional de mis hijos, guiarlos, instruirlos para que en la vida les vaya bien. Eso es velar. Eso es ser sobrio. ¿Sabe por qué? Porque el diablo anda tras sus hijos y tras los míos para destruirlos, para derribarlos, oiga bien, para contaminarlos. Pero fuera de Dios no lo vamos a lograr. Fuera de Dios se van a enredar más las cosas. Yo digo a veces, ¿por qué como cristianos, en medio de la prueba, en vez de buscar a Dios, nos alejamos? Y yo conozco personas que están pasando por fuego, pero no están en sus iglesias. Que están viviendo un infierno, pero no están en sus iglesias. ¿Sabe dónde están? En sus casas. Y cuando le digo que están viviendo un infierno, porque es un infierno lo que están viviendo. Pero no quieren acercarse a Dios. ¿Sabe por qué? Por el orgullo. Porque creo que yo voy a arreglar el problema. Si estás en un infierno, es porque no pudiste arreglar el problema. Es porque prefiero quedarme acostado en mi casa que venir a mi iglesia. Es porque prefiero quedarme viendo los noticieros entre semana en vez de ir a la iglesia. Y así no funciona el cristianismo. Entre más problemas hay, más cerca tengo que estar de Dios. Y dice, sed sobrios. Es una admonición para tener tranquilidad de mente y un autocontrol mental. Claro, pero eso solo lo vamos a obtener en Cristo, hermano. Fuera de Él, no. Y yo a veces me pongo triste cuando veo personas que necesitan de Dios, pero no le quieren buscar. Cuando están pasando por problemas difíciles y que solo Dios les puede sacar, pero no quieren de Él. Y yo solo digo, Señor, ten misericordia de ellos, que puedan darles el entendimiento para que entiendan tu llamado, Señor. Para que no vayan a entrar al sufrimiento extremo. La palabra velad la encontramos en los evangelios cuando Jesús exhorta a Pedro y a sus discípulos. Y le dice en Mateo 26, 40, 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y llorad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, para lograr los objetivos en mi vida, debo de reconocer que sobre mí hay alguien que está en control de todas las cosas. Y que para que ese Dios superior funcione en mí y trabaje en mí, debo de humillarme y echar mi ansiedad sobre Él y buscarle con todo mi corazón para que Dios tome el control de mi vida. Separados de Él, nada somos. Nada podemos hacer. Búsquelo. Busquémoslo. Hay una palabra de un famoso cantante que dice, Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrará y todo cambiará. ¿Hace cuánto salió esa canción?
hasta canas nos salieron ya. Pero no queremos buscar a Dios. ¿Verdad que usted y yo conocemos dónde está la solución a nuestra dificultad? ¿Y por qué no la buscamos? ¿Sabe por qué? Porque somos orgullosos. Vea que los $100 que usted necesita, su papá se los puede dar hoy. ¿Y por qué no va y lo visita? Pues? Lo que le va a decir su papá, solo así bendice. ¿Ah? Algo querés. Mi papá me decía, ya no me acordaba de vos. Ya me había olvidado cómo eras, me decía mi papá. Porque mi papá vivía allá casi llegando a la frontera de San Miguel, va. Aquí a la vuelta de la casa vivía y casi no le iba a ver. Y cada vez que llegaba, va, me decía, ¿y quién sos vos? Ya no te conozco, me decía. Pero ¿cuántos de nosotros estamos a la vuelta del milagro, pero no queremos ir? México va tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, va. Así estamos muchos creyentes. ¿Por qué nos hace? ¿Qué dice Pedro? Acérquense, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. No seamos como Nabucodonosor, sino que seamos sabios y entendidos. Porque dice la Escritura, oiga bien, que este es un mensaje que Pedro trae para que nos aligeremos y busquemos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Dándonos entendimiento, Señor, y sabiduría para reconocer que hay cosas que solo se van a ir de nuestras familias, de nuestras vidas, si nos humillamos delante de ti. Si echamos nuestra ansiedad sobre ti. Ayúdanos, oh Señor, en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Señor, conocemos que tú eres el Dios de gloria, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el gran yo soy. Reconocemos, Padre, que enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar. A través de la Escritura tú nos has revelado tu poder, a través de la creación, a través, Dios, de esas dispensaciones, de esos pactos, a través de la gracia. Hemos visto milagros sobrenaturales que el mismo humano no puede entender. Pero mi orgullo de reconocer que yo he enredado todas las cosas no me dejan acercarme a ti. Mi intelecto, mi inteligencia, el conocimiento, lo que tengo no me deja reconocer que tú eres el único que puedes ayudarnos a salir de lo que estamos viviendo. Espíritu de Dios, llévanos al reconocimiento de que debemos de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y las cosas van a empezar a cambiar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a reconocerlo. Ayúdanos, oh Dios, a través de tu Espíritu, a convertirnos, a buscar tu rostro, a arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a hacer las cosas bien. Si es necesario pedir perdón, hay que hacerlo.
Pero ya no nos sigamos desgastando como familia, como matrimonio, como esposos. Humillémonos delante de Dios y reconozcamos que solo Dios nos va a ayudar a salir de ese desierto. Gracias, Dios, por el mensaje. Ahora ayuda a ponernos, a que lo podamos poner en práctica, Señor. Que podamos vivirlo y podamos, Dios, mostrarlo a los demás con un cambio en nuestras vidas. Reconocemos que el sufrimiento que estamos atravesando, Señor, es por nuestras malas decisiones. Es por nuestro temperamento, por nuestro mal carácter. Señor, reconozco que esas ansiedades que hay en mi vida me han llevado a alejarme de mi familia, de mis seres queridos. Me han vuelto un materialista, Señor, y he descuidado mi relación contigo. Pero hoy el mensaje ha sido claro y preciso para que nos acerquemos a ti, que nos volvamos a ti y nos humillemos bajo tu mano poderosa. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien minar, a quien influenciar negativamente, para que en medio de las ansiedades, en vez de buscarte a ti, se enreden más. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Ahora te pido por aquellos, Dios, que están acá o están viendo esta transmisión y aún no te han recibido en sus corazones. Si usted aún no le ha rendido su vida al Señor, hoy quiero invitarlo a que reciba a Jesús como su Salvador personal. Solo se requiere de arrepentimiento genuino y fe para creer. Si usted quiere hacerlo, hágalo a través de esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, oramos al Padre para que hoy su nombre haya sido escrito en el libro de la vida. Si hay una iglesia local donde usted vive, busque al pastor. Pídale que le hable más de la salvación y que quiere ser profesión pública de fe. Gracias, Señor, por los que hoy prendieron su vida a ti. Ahora, si usted está acá en la iglesia o nos está viendo desde casita y está pasando por un proceso de salud difícil, si está postrado en una cama, si está en medio de un proceso viral, atravesando un proceso de cáncer, de insuficiencia renal crónica o X o Y enfermedad, levante su mano para orar por usted. Padre, en esta mañana oro por cada uno de mis hermanos acá presentes y los que están a través de la Iglesia del Aire. Señor, que están pasando por una enfermedad difícil, que están pasando por una situación de salud, Señor, descontrolada. Que seas tú teniendo misericordia. Que seas tú, Padre, poniendo tu mano poderosa, sanadora en sus cuerpos. Y que esas enfermedades, Señor, seas tú reprendiéndolas en tu nombre. Que los cuerpos de nuestros hermanos puedan ser limpios de todo dolor y de toda enfermedad. Y en esta mañana, Señor, en tu nombre, los declaramos santos. Declaramos restaurada cada familia, cada matrimonio. Señor, restaura el corazón de ese esposo, de esa esposa, de los hijos. Señor, provee empleo a aquel que no lo tiene. Provee, Señor, esa salida financiera, ese milagro en la finanza, a aquel que lo necesita. Señor, que a nuestra mesa no falte el pan. Que esta nueva semana, Señor, sea de victoria. Que seas tú abriendo puertas que nadie pueda cerrar. Y que seas tú, Señor, doblegando cada problema, cada dificultad. Y que seas tú, Señor, dándonos la victoria para honra y para gloria tuya. Señor, en esta mañana nos despedimos cantando esta hermosa alabanza, El resplandor de un rey. El esplendor de un rey vestido en majestad, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, cubierto está
hayas derramado sobre este lugar. Gracias, Dios, porque hoy los enfermos han sido sanos. Porque hoy, Señor, tú has roto cadenas de alcoholismo, de drogadicción. Hoy tú, Señor, te has manifestado en gloria y en poder. Y los cielos se han abierto, Padre, y la bendición ha fluido. Y no nos cansaremos de dar testimonio cuando veamos tu gloria en cada uno de esos milagros. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, 6:30 de la tarde. Bendiciones para todos. Si nos quiere acompañar para ir a Fusate, 1/4 a las 6 lo esperamos acá en la iglesia hoy. Bendiciones.